¿Quiénes estamos? Solamente nosotros dos. Bueno, nosotros tres. Entonces tenemos que habíamos quedado en estos 18 apartes acerca de de todo lo que tiene que ver con nuestro PEGIRS, ¿cierto? Vamos a ver entonces los otros apartes que quedan para terminar la revisión del mismo. ¿Listo? Dentro de los diferentes programas, entonces, que nos quedaban aquí faltando, nos quedan faltando 3 programas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 3 programas? Esos 3 programas son el programa de recolección, transporte y transferencia, el programa, espérate, yo si el de barrido. No, el de barrido también nos hace falta. Vamos a ver también el de barrido hoy. Y el de disposición final y el de gestión del riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos 4 el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué no habíamos visto el de recolección y transporte? Pues porque apenas terminamos recolección y transporte la semana pasada. Entonces apenas lo vamos a ver ahora. Entonces vámonos para nuestro, ¿cómo se llama esto? Para la matriz que tenemos, ¿cierto? Para acá, para la línea base. Y en la línea base vamos a ver la parte de recolección. ¿Listo? Miremos que lo que vamos a tener aquí de recolección es lo mismo que vimos nosotros durante este aparte. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar acerca de la cobertura de recolección del área urbana, ¿cierto? De acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio público de aseo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa es de que, pues realmente, y acá entre nos, aunque eso queda grabado, pues muchos de los decretos, muchas de las resoluciones a nivel nacional son constituidas o son creadas como si fuéramos, ¿qué? Como si fuéramos, como para las ciudades. O sea, no son creadas para los pequeños municipios, sino que son creados más bien para las ciudades. Entonces ahí sí tenemos un problema muy, pero muy grande, porque es que pues, Colombia tendrá que 50 ciudades, ¿cierto? No pasarán de ahí, no pasará de las 50 ciudades. Mientras que entonces eso me quiere decir que si son 50, póngale que 1060 son pequeños municipios. Mire, por ejemplo, yo ahorita revisando, pues ahorita no, este fin de semana que estuve calificando, que a ustedes cómo les fue, a ustedes les fue bien, ¿no? Cristian, ¿a usted cómo le fue? Usted me recuperó ahorita, ¿cierto? Sí, prueba de 4. Ah, listo, perfecto. Pero, y a usted había ido regular en el primero, ¿cierto? Sí, prueba por una bobada y... Ah, bueno, pero listo, eso es lo importante, hermano, que allá al menos nos recuperamos. Y a Gloria le fue bien también, ¿cierto? Profe, yo no he visto mi nota. Ah, ¿no hizo la nota? Ah, No, bueno. no. Ahí ya está en el correo. Ah, sí. Sí, 5, profe, muchas gracias. Ah, listo, perfecto. Sí, porque sí me acuerdo que de los 2 grupos a los que les fue regular en el parcial pasado fueron a ustedes, pero en este sí me les fue bien. Y miren que cuando pues estaba revisando eso, miren que los cascos urbanos pues no pasan de 10.000, 20.000 personas, o sea que son municipios muy pequeños. Entonces, en eso, ¿qué, Gloria? Que sí, que era cierto, que yo tuve dificultades por eso, porque no se generaba casi nada. Ajá, exacto. El tuyo era Peque, ¿cierto? ¿No? Sí, señor Peque. Peque. Entonces por eso, entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer 2 viajes si realmente con un solo viaje corono? Entonces estos decretos y estas resoluciones están más que todo destinados para grandes municipios, ¿cierto? Para grandes municipios. ¿A qué voy con eso? A esta parte, ¿cierto? A esta parte, que como ya se los había explicado en una clase,
Recuerden que en una clase les decía, vea, por ejemplo, a Itagüí le recogen tantas empresas de servicio público, en Bogotá son como 7. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuánto es el porcentaje de cobertura de cada uno de ellos. ¿Listo? En el caso de nosotros, en el caso, por ejemplo, de Peque, en el caso de Cristian, ¿cuál tiene? Guatapé, no. ¿Cuál es que tenés, Cristian? Hispania. En el caso de Hispania, pues la cobertura en zonas urbanas, miren que ¿cuánto sería esa cobertura, cierto? En la zona urbana, tanto de Peque como de Hispania, sería del 100%, porque Hispania no tiene ni, pues Peque no lo conozco, pues como les digo, me faltan 4 municipios y uno de esos 4 municipios es Peque. Pero entonces, pues por lo pequeño que es, pues la cobertura debe ser del 100% en casco urbano. Obviamente en zona rural sí disminuye altamente. Lo mismo que en Hispania, ¿cierto? En Hispania, pues casco urbano 100%, con las dificultades pues que tiene de disposición final, que ya lo vamos a ver también, pero acerca pues de cada uno de estos diferentes puntos dentro de cada uno de ellos. Entonces lo que tenemos que ver es cuál sería la cobertura de cada uno de ellos. ¿Listo? La cobertura de cada uno de ellos. Bueno, el otro es entonces la frecuencia de recolección del área urbana. ¿Cada cuánto se recoge? ¿Cierto? ¿Cada cuánto se está recogiendo? Entonces, si se está recogiendo 2 veces por semana o 3 veces por semana. ¿De qué va a depender eso? Pues como ustedes lo pusieron ahí en el parcial. ¿Eso va a depender de qué? Eso va a depender de la temperatura según el RAS. Pero también dentro de esas frecuencias de recolección del área urbana, ¿cuánto serían las macrorutas? ¿Cierto? Porque dependiendo de esas macrorutas, entonces tendríamos las frecuencias de recolección por cada una de esas macrorutas, que en el caso de Hispania y en el caso de Peque, pues sería una sola macroruta. Y ya otra que tiene que ver, que este solamente lo tiene el PEGIRS, que sería que la frecuencia de recolección de rutas selectivas de reciclaje. Si se tiene o no se tiene. Eso ya sí, no me atrevo a decir por ninguno de los dos municipios. Pues yo sé que Hispania tenía un trabajo desarrollado con la EPA, que la EPA es la empresa de servicios públicos de Andes, pero pues como para trabajar con ellos y llevar el material reciclable de Andes, pero no sé en qué haya terminado eso a lo último. Entonces ahí ya sí les toca revisar dentro del PEGIR. Censo de puntos críticos en área urbana, ese ya lo habían hecho. Miren que por acá está. Les había dicho que lo hiciera. Listo. Pero ya habíamos hecho esta, pero no toda la parte de este. Estación de transferencia. Bueno, acá dice existencia de estación de transferencia. Hay en ocasiones de que, pues aquí puede ser malinterpretado, de que si existe estación de transferencia dentro del municipio o por fuera del municipio. Es dependiendo si se lleva o no se lleva a estación de transferencia. En el caso de Peque, pues sabemos que no. En el caso de Hispania, no sé si, yo no sé, pues eso ya Cristian lo tiene que investigar ahí dentro del PEGIS, porque yo sé que Hispania sí no llega hasta Barbosa, pero, y no sé si se está yendo para Caldas, porque Hispania no tiene relleno, y Andes no le recibe. Entonces, no sé si cuando vienen acá a Medellín van directamente a la estación de transferencia de Sabaneta, porque algunos municipios que vienen del suroeste sí van allá. Entonces, eso ya sí es investigación por parte de Cristian. Bueno, distancia del centroide al sitio de disposición final. ¿Qué es el centroide? El centroide es como decir el parque de Río, el parque del municipio, el parque de Peque, el kiosco de Hispania. O sea, ese sitio que es referente dentro del municipio y a qué distancia queda ese de ahí, ¿cierto?
Miren, es como por ejemplo si uno busca aquí en Google, busquemos acá Peque. Entonces, si lo buscamos en Maps, me va a poner, este va a ser el centroide, ¿cierto? Y si yo le pongo acá, por ejemplo, indicaciones, entonces miren que me pone pues como el parque principal de Peque. Y si le pongo Medellín, también me sale un punto fijo de Medellín. Ah, que es que yo no dije qué punto de Medellín, pues puede ser acá o puede ser acá, pues sí me entiendes. Pero este es para nosotros el centroide de Medellín, que me imagino que debe ser que debe ser el Parque Berrío. Bien, señor. La iglesia de San José, Avenida Oriental. Ah, no, es como la Avenida Oriental con Bolívar, con la Avenida Oriental con Ayacucho. Este sería como el centroide de Medellín. Miren que yo no le puse un punto específico de Medellín, sino. Entonces, ahí que lo que tienen que buscar, pues, o sea, cuánto es la distancia desde ahí hasta el centroide, ¿cierto? En el caso de Peque, pues, en el caso de Peque, sí es muchísimo más fácil, vamos a verlo por acá, a Peque, en fotos, a ver si nos lo muestra. Porque si está la cancha sintética, por acá cerquita queda el relleno, ¿cierto? Por estos lados de la cancha, si no estoy mal. Gloria. Porque la verdad yo no lo conozco, lo conoce mi compañera con la que yo estoy trabajando. Ah, bueno, listo, sí, pero yo sí sé, yo he visto las fotos y sí queda como al lado de una cancha. Por acá queda el relleno sanitario el relleno sanitario de Peque. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar ahí en el PEGIRS. Puede que en el PEGIRS no salga, pero entonces ya en el PEGIRS ya toca qué, ya toca buscarlo. Por acá queda. Como por este lado de acá. Sí está la cancha sintética. Como por este lado de acá queda el relleno. Lo que he visto, pues, de fotos de Peque. No se alcanza a apreciar acá. Listo, entonces esa es la cosa. Ya entonces, para el caso, para el otro caso, ya toca ver entonces cuánto es. Si no sale, pues ahí por Google Maps de una le dice a uno cuánto es la distancia. ¿Cierto? Le dice a uno de una cuánto es la distancia. ¿De dónde? Del centroide al relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, que es que ahí no me aparece a cuánto queda. ¿A cuánto queda de Hispania el relleno sanitario, por decir algo, a uno que van, que es el de Aguadas? De Aguadas Caldas. No me sale la distancia, pero pues, por Google Maps, ya de una lo saco. Que queda 3.34. Pero es que Hispania no lleva ya, sino que lleva ¿cómo se llama esto? A la estación de transferencia. Entonces miren que a la estación de transferencia ya me dice aquí también la cantidad de kilómetros, pues aquí no aparece, pues hay que buscar. Que sería, ahí está la estación de transferencia. ¿Listo? Que sería esta. Entonces ahí ya vamos buscando cada uno de ellos. Entonces ahí está la definición de distancia del centroide al sitio de disposición final y distancia del centroide a la estación de transferencia, ¿cierto? Y ya después, si va a estación de transferencia, entonces ya sacamos cuánto es la distancia de la estación de transferencia al sitio de disposición final. Entonces, por ejemplo, en este caso, desde acá,
vamos desde acá, está parada. Vamos a poner aquí relleno sanitario, La Pradera, y elegir el punto de partida, estación de transferencia. Entonces acá ya sacó la cantidad de kilómetros, 71 kilómetros. Queda la estación de transferencia al relleno sanitario, en caso tal de que vaya allá. Entonces, acá simplemente tomamos pantallazo y lo llevamos hacia allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta entonces con este? No. Bueno. Sigamos entonces. Entonces, vamos a poner acá recolección, transporte y transferencia. ¿Listo? Entonces aquí ponemos los faltantes. Los que nos quedan faltando de ese. Vamos ahora para el 20 entonces. ¿Qué sería qué? Que sería lo que tendría que ver con barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Entonces, barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Esto acá, vamos a ver. Entonces, es lo mismo, esta cobertura, ¿cierto? Esta cobertura es lo mismo que estábamos viendo en la parte de recolección por parte del vehículo recolector, ¿cierto? Entonces, en esta simplemente hacemos la cobertura de barrido en el área urbana. De acuerdo con la información suministrada por quién, por los prestadores del servicio público de aseo, el cual de este no podrá ser mayor al 100%. ¿Listo? Eso también es muy importante en este de acá. O sea, cuando cada uno, como les digo, no es el caso, en este no sería el caso para nosotros, pues porque se tiene una sola empresa de servicios públicos, pero en el caso de que se tengan varias empresas de servicios públicos, la cobertura no puede ser mayor al 100%. A veces suceden enredos con eso, porque por ejemplo, hay empresas donde no se tiene pues volviendo acá un momentico, hay empresas que no se tiene como la cobertura, pues, a ver, se tiene la cobertura, pero lo que sucede, lo que quiero decir es lo siguiente, que lo que pasa es de que cuando se encuentran fronteras entre empresas de servicios públicos, entonces, no es que se vuelva enredado, sino que eso se convierte en una desobediencia ciudadana, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todas las personas van poniendo los residuos sólidos en diferentes puntos dependiendo de la empresa. A ver, yo me desenredo acá. Esperen y verá, yo se los muestro acá. Vámonos para acá, para Pikachu. No, vámonos para Pikachito. Listo. A ver, vamos por acá. Estoy acá en Medellín. Estámonos por acá. Miremos acá. Está la carrera 85. Este es el parque de Pikachu. Ahora sí. Que aquí nos damos cuenta por el cambio de dirección. ¿Listo? Miren que acá va la calle 106D y acá se convierte en la carrera 74. Listo.
y acá se convierte en la carrera 74. O sea, aquí tenemos la calle 107 con carrera 83. Esta partecita acá. Y acá pasa a ser la calle 20 con carrera 74. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que pasa, vamos a ver si por acá lo vemos mejor. O miremoslo acá mejor. Miremoslo acá. Miren acá cómo se ve el cambio. Acá va la carrera 82A, AA, con calle 108. Y acá la carrera 72 con calle 20. ¿Sí ven qué cambio de dirección es tan bravo? ¿Cierto? En una sola cuadra. O sea, me pasó de la carrera 82 a la carrera 72. O sea, que se me saltó 10 cuadras. Y la peor es esta, de la calle, esta que es de acá para acá, es la calle 108, pero de acá para acá es la calle 20. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó acá? Pues, o sea, yo lo explico así porque yo antes de ser ingeniero fui mensajero, ¿verdad? Yo fui mensajero por mucho tiempo, entonces por eso lo muestro aquí de esta forma. ¿Qué habrá podido pasar ahí? Cristian, Gloria. No, pero no tengo idea. Gloria. No, profe. Lo que pasa es que hay un cambio de direcciones porque Bello tiene una nomenclatura diferente a Medellín. Y esto de acá es Medellín y de acá para arriba es Bello, ¿cierto? Esto después en la comuna noroccidental. Entonces, miremoslo desde acá pues un poquitico más grande. Entonces acá está dividido acá. París es Bello, Picacho es Medellín. ¿Listo? ¿A qué voy con eso? O sea, usted dice, pues, ¿por qué me está hablando de direcciones si estamos hablando de residuos sólidos y de recolección? Lo que pasa es que Medellín tiene sus rutas de recolección por esta zona de acá, ¿cierto? Sus rutas de recolección por esta zona de acá. Mientras que Bello tiene otros horarios de recolección por acá, ¿cierto? Vamos a ver. Bello Aseo. Bello Aseo, listo. Vamos a ver, aquí deben de estar publicadas las rutas y los horarios, listo. Entonces aquí están. Vamos a ver las rutas y los horarios, listo. Entonces, París. En París recogen los lunes, miércoles y viernes. Venga, yo se la subo acá. Listo. Entonces miremos. París, bien sea París Sur o París Norte. París recogen lunes, miércoles y viernes. Pues este sería París Sur, donde estamos parados. Bueno. Entonces miremos este acá. Listo. Ahora vámonos para Empresas Varias de Medellín. Me perdí pues. Siempre me pierdo en esto. Habla acá. Vamos a ver. Yo el domingo estaba por un sector en la Estrella y teníais que dos direcciones, que una municipal y otra metropolitana. Ah, pero eso ya sí es de que entonces el municipio de La Estrella está cambiando de direcciones, ¿o qué? Yo no sé, eso es muy raro. No se pierde. No, pues imagínate la pérdida tan berraca que mete uno ahí. Bueno, vámonos por acá. ¿Dónde estamos? Estamos en la 107, ¿cierto? O sea, por acá. Estamos por acá, 107 con 82. Estamos acá.
106, 107. Justo estamos acá, ¿cierto? Acá. 20D con 108, sí, véalo acá. 20D. Estamos en esta acá, véalo acá. Aquí en este punto. En este punto, miren, en este punto los días que recogen. Según esto, este punto de acá, ¿recogen qué días? Los días miércoles y sábado. ¿Cierto? Los días miércoles y sábado. Y acá, pues, aunque no está como tan difícil, recogen lunes, miércoles y viernes. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo acá, y a mí me recogen el viernes, pero el viernes no alcancé a sacar los residuos, ¿qué hago? Ya sé que acá en esta, o sea, yo vivo acá en esta casa. Si el viernes no me lo recogieron por mi desobediencia, se me olvidó sacarlos, ¿qué hago entonces? Me paso para esta esquina de acá, ¿no? Y saco los residuos en esta esquina de acá. Y lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, el sábado se me quedaron los residuos y ya no los puedo volver a sacar hasta el miércoles. Entonces, ¿qué hago? El miércoles me paso para acá. Pues el lunes, perdón, que pasa por acá el carro recolector, el lunes lo paso. Entonces, este punto en Bello, los lunes, es una locura. O sea, es la locura, porque toda esta gente de Medellín pasa a la cuadra, a esta esquina, a dejar acá sus residuos por acá regados, para que llegue el municipio de Bello y el municipio de Bello los pueda recoger. Entonces, es difícil porque uno no puede multar a la gente de Medellín porque está pasando acá, los de Bello no los pueden multar. No, eso es mejor dicho, un zafarrancho, algunos puntos, porque yo me acuerdo que, pues, o sea, yo viví eso porque cuando trabajé en la parte de quitar puntos críticos de la ciudad, me mandaron, pues, estuve un tiempo en esta zona, en la zona de Picacho, Santander, el otro de abajo que también limita, que es donde queda el Metrocable, el nuevo Metrocable, por si no. Me fue el nombre. Que también queda por acá por la 104. ¿Cómo es que llama ese barrio? Bueno, ahí abajito. Pedregal también, toda esa zona de ahí. Entonces, esos límites son como, se dificultan por eso. Porque, pues, como no hay como una diferenciación de que tengamos una manga que nos separe, pues, no, nada, pues. Uno sabe dónde acaba Medellín por las direcciones, en dónde empieza Bello, si no, no se da cuenta uno. Pues acá porque el salto es muy significativo, porque pasa uno de la calle 116 a la 20. En el caso, por ejemplo, de acá de Medellín, pero por ejemplo, pues de Medellín con Bello o Medellín con Itagüí, que Itagüí también tiene otra nomenclatura. Pero, por ejemplo, en el caso de Envigado, que tienen la misma nomenclatura Medellín y Envigado, es muy difícil. Entonces, se pueden generar problemáticas. O sea, uno se da cuenta de Envigado es por el cambio en los semáforos, que los semáforos son de color diferente. Entonces, eso implica que las empresas de servicios públicos tengan un conocimiento asertivo de hasta dónde llegar. Y los usuarios también, sino que los usuarios, pues por así decirlo, nosotros no somos bobos, pues si sabemos que al otro día pasa el carro, pues al otro día voy y se la saco. Y se la pongo allá, se la pongo al vecino. Pues uno le dice, vecino, venga pues a que me haga ya esta basurita acá. Entonces, ese es como uno de los problemas que tenemos en estas zonas de acá, cosa que ustedes no van a tener porque ustedes no están en una zona conurbada ni nada de eso dentro de la parte de su PEJIS. ¿Listo? Bueno. Vámonos por acá entonces, sigamos por acá. Listo. Entonces, con el barrido es lo mismo, o sea, hay varias empresas, cada empresa encargada de recoger los residuos sólidos tiene tiene su grupo encargado del barrido, ¿cierto? O sea, eso es un combo completo, o sea, usted me recoge pero me barre. Entonces, son los encargados de realizar eso. Entonces, hay que ver qué cantidad, o sea, cuál es el porcentaje de barrido dentro del municipio. ¿Listo?
¿Cuál es la cobertura que se tiene? Hay algo. Entonces, el barrido se hace es en kilómetros lineales, ¿cierto? O sea, ¿cuántos fueron los kilómetros que barrí? La cosa es de que, por ejemplo, obviamente los kilómetros lineales van a ser más grandes que los kilómetros lineales del municipio. Y ya les muestro por qué. Vamos por acá. De la siguiente forma. Listo. Vamos a hacer por acá. Voy a hacer por acá una vía. Aquí otra vía. Listo. Entonces, esta es una vía. Esta es una vía. Vamos a poner aquí así. Entonces, yo voy a barrer esta vía. Vamos a decir, vamos a suponer que esta vía mide 250 metros. Pregunto, ¿qué cantidad de metros barrió una escobita al barrer esta vía? ¿Qué se le viene a la cabeza? Cristian, ¿qué se te viene a la cabeza? 500, ¿Cuántos? 500 metros, ¿Y por qué 500 metros? porque de ida y de vuelta, ¿no? Exactamente, 250 y otros 250. Listo. Entonces, en total serían ¿cuántos? En total, el barrido sería igual a 500. A 500 metros. Eso fue lo que barrió. Entonces, por eso vamos a encontrar que los kilómetros barridos, ¿cierto? Los kilómetros barridos van a ser muchísimo más grandes que los kilómetros del municipio. ¿Listo? Entonces, por eso no podemos decir que los kilómetros barridos son iguales a los kilómetros de vías y áreas públicas. Sí son iguales, pero a los kilómetros de vías y áreas públicas a barrer. Listo. Entonces, por ejemplo, esta vía, ¿cuánto mide? 250. Pero ¿cuántos? 250 metros. Pero ¿cuántos metros aquí se barrerían, Gloria? Profe, ¿me repite, porfa? Esta vía, mira lo que nos están diciendo acá. Kilómetros barridos o de despapele sobre kilómetros de vías y áreas públicas a barrer. ¿Listo? Supongamos que yo aquí barrí 250. Entonces, Sí. ¿cómo sería esta fórmula? Kilómetros barridos, 250. Sí. Sobre kilómetro de vías y áreas públicas a barrer. ¿Cuántos son los kilómetros de vías públicas y áreas públicas a barrer? ¿Cuántos serían en este caso? Lo que decía Cristian, 500. O sea que esta formulita acá sería ¿cuánto? ¿Cuántos barrí? 250. Pero realmente, ¿cuántos hubiera podido barrer? 500. 500. Porque serían los 250 de acá y los 250 de acá. ¿Listo? Listo, profe. Eso es lo que sucede. Bueno, también pasa lo siguiente. También vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Este es el parque principal del municipio, ¿cierto? Entonces, los parques están, ¿por quién? Por áreas. Entonces, cuando uno busca ya en Secretaría de Hacienda y todo eso, nos va a aparecer ¿qué? Nos va a aparecer el área. Entonces, vamos a decir que este parque principal tiene un área igual de, pongámosle, de 3.500 metros cuadrados. ¿Listo? Todo el parque. Pero nosotros limpiamos las orillas del parque. No, nosotros limpiamos ¿qué? Todo, ¿sí o qué? No solamente esto, porque o si no, pues, si serían 3.500, pues sería muy fácil, porque simplemente mido acá, de acá a acá y acá a acá. Pongámosle a esto 4.000. Mejor.
Se puede cambiar eso. Es chao mío. Listo. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a... no, hacémoslo así de esta forma. Listo. Supongamos que es como, por ejemplo, el parque de... ¿El parque de qué? El parque de Hispania, que es un parque así todo cuadriculado como la mayoría de parques. Entonces vamos a decir que de acá a acá mide, pongámosle ¿qué? Pongámosle 50 metros. Y de acá a acá mide 30 metros. Listo. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál sería la cantidad? ¿Cuánto? Vamos a ponerlo así mejor. ¿Cuánta es la cantidad de kilómetros a barrer? En el parque. ¿Listo? Piénselo un momentico. Si tienen el PEGIRS, si tienen pues la resolución 754, se les hace más fácil. Si no, pues háganlo ahí en un momentico. Piénsenlo, por favor. Estudiar criminalística en el TEC. ¿Listo? ¿Qué pensaron entonces? ¿Cuánto les dio? Gloria. 9.500 metros cúbicos. Ok. Eso. 1500 metros cúbicos. Si son kilómetros, ¿cómo lo hiciste? Contame. O Gloria también. Kilómetros, ahí lo puse el metros, profe. Vea. ¿En kilómetros? No, Es la eso es... cantidad de kilómetros a barrer. Yo no lo hice, profe. ¿Qué qué? Yo no lo hice, Sí. ¿Por qué? porque me elevé, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, Cristian, ¿cómo lo hizo? Lo multipliqué 50 por 30. 50 por 30 me da ¿cuánto? Me da 1500, ¿cierto? Me da casi, ¿eso da cuánto? Eso da, sí, 1500 metros cuadrados, ¿cierto? ¿Y cómo pasaste esos metros cuadrados a kilómetros a barrer? O sea, lo que me están diciendo es, si este es 50 y este es 30, ¿cuánto es el área de este parque? 1500 metros cuadrados. ¿Sí o qué? O sea, ¿cuánto sería el área? El área sería igual a 50 metros por 30 metros. ¿Sí o qué? Esto me daría a mí
1500 metros cuadrados. ¿Eso fue lo que hiciste, Cristian, o qué? ¿O qué hiciste? Explícanos, por favor. Sí, profe, eso. Nos daría 1500, ¿cierto? ¿Y cómo pasaste esto a kilómetros entonces? Se divide entre 1000. Se divide entre 1000. Entonces dividiste esto, sería entonces 1500 metros cuadrados. Metros cuadrados dividido ¿qué? Dividido 1000 ¿qué? ¿1000 qué, Cristian? Profe, serían metros. 1000 metros. Serían 1000 metros. ¿Y arriba qué iría entonces? Pongamos esto aquí así. Arriba iría multiplicado por ¿cuánto? Un kilómetro. Por 1 kilómetro. Listo. Cancelo 1 metro con 1 metro cuadrado. Y esto me daría entonces ¿cuánto? Esto me daría 1.5 metros kilómetro. ¿O no? ¿Cómo hago para cancelar los metros cuadrados con los metros? Porque 1 kilómetro es igual a 1000 metros, eso sí lo tenemos claro. Pero 1 metro cuadrado es igual a 1 kilómetro. Ojo con eso, que a cada rato pasamos en esos errores, ¿listo? O sea, cuando yo voy a pasar esto, como esto está cuadrado, esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y este también lo tengo que elevar al cuadrado. O sea que realmente, ¿cómo sería eso? Vamos a hacerlo acá, que es muchísimo más fácil. Yo tengo 1500 metros cuadrados. Metros cuadrados. Y esto lo voy a pasar a metros cuadrados, ¿cierto? Entonces yo voy a dividir. Entonces, tengo que 1 kilómetro es igual a ¿cuánto? Es igual a 1000 metros, ¿cierto? Pero yo ¿cómo necesito esto? Al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elevo todo esto al cuadrado. Listo, para que me pueda pasar. Entonces, si rompo el paréntesis, ahí ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 1500 metros cuadrados por 1 kilómetro cuadrado dividido 1000 ¿a cuánto? Al cuadrado sobre metro cuadrado. Miren que ahí ya sí puedo cancelar. Cancelo metros cuadrados con metros cuadrados. Y ahí ya sí me da 1500. Miren que ahora ya sí es diferente. Sería entonces ¿cuánto? 1500 dividido 1000 al cuadrado. Entonces eso me daría 1500 dividido 1000 al cuadrado. Eso me da 1.5. 1.5 por 10 a la menos 3. Kilómetros cuadrados. ¿Sí ven que es muy, pero muy diferente? ¿O no? ¿O no es diferente? Cristian. Sí, profe. Listo. Entonces ahí es para que ustedes lo tengan muy, pero muy en cuenta.
que por ese lado es que tenemos gran cantidad de errores, y el tal es no tener ese error. Pero entonces, lo que yo les quería decir es que no podemos coger y decir, ah, bueno, entonces aquí son 50 metros, acá son 30 metros, entonces aquí barrí 50, aquí barrí 30, aquí barrí otros 50 y aquí barrí 30, ¿cierto? Entonces, en total, ahí, ¿cuánto me daría supuestamente? Haciéndolo así, Gloria, 50, 30, 50, 30. ¿Cuánto barrí? Si hago el perímetro. Simplemente si barriera el perímetro. O sea, solamente la, ¿Ah? solamente la suma de los lados. Exactamente, que ese sería el perímetro. 160, profe, metros. Ay, ¿quién llegó? ¿Quién entró? Ya hace rato estoy acá. Ah, sino que hace rato que no la veía. No, no, no. Sino que como casi no veo la pantalla. Ah, bueno, Daniela. ¿Cuánto nos daría entonces? Nos daría 160, que dirá Daniela, pero ¿por qué no me llama a mí? 160, ¿cierto? 160. Tranquilo, es que tenía un pequeño problema técnico, entonces me tocó entrar primero desde el celular y ya así desde el Ya. Listo, vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 160 metros. Pero realmente serían 160 metros. No. ¿Por qué? Porque es que yo también barro el parque. O sea, el parquecito por dentro. Entonces, lo que nos dicen es, vean, el área que usted tiene, vamos a convertir las áreas, las vamos a convertir en zonas lineales. Eso quiere decir que 1 metro cuadrado, vámonos a hacerlo por acá. 1 metro cuadrado me equivale a 0,002, creo que es así, kilómetros. Esperen para yo no estar diciendo mentiras. Se emplea el factor tan, exactamente, 0,02 kilómetros por metro cuadrado. ¿Listo? Es decir, .002 kilómetros sobre metro cuadrado. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto estoy barriendo linealmente en el parque? Porque eso es lo que tengo que expresar yo. Entonces, ¿cuánto estaría? 1500 metros cuadrados. ¿Listo? Pero yo sé que va a pasar de kilómetros de metros cuadrados a kilómetros serían 0,002 kilómetros por cada metro, perdón, por cada metro cuadrado. ¿Listo? Y esto es igual a 1500 por 0,02 es igual a 3 kilómetros. Es decir, ese parque, si yo barro todo el parque, le doy una pasada a ese parque, todo lo que barrí acá, todo lo que barrí acá, lo que barrí fueron 3 metros, 3 kilómetros. 3 kilómetros. Eso fue en total lo que yo barrí dentro del parque. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muy fácil, pues es simplemente eso y ya. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas diferentes partes de los parques y eso, y eso porque como son áreas, entonces yo no
yo no limpio simplemente el perímetro, sino que limpio también el interior del parque. Pues antes es más importante. Si, por ejemplo, vemos los escobitas acá en Medellín, ellos son volei, escoba, ¿a quién? No, no al exterior, sino al interior del parque. Sigamos entonces. Entonces, con eso yo ya puedo sacar cuántos son los kilómetros barridos. Entonces, ¿qué tengo que buscar en mi PEGIRS? ¿Qué kilómetros se barre? Si existe un acuerdo de barrido de vías y áreas públicas, el área urbana no susceptible de ser barrida ni manual ni mecánicamente. ¿Cómo así que no ser barrida? Lo que pasa es que hay zonas de los municipios, de los cascos urbanos, que son, o sea, que no están pavimentadas. Al no estar pavimentadas, esa zona no se puede barrer, porque lo que estamos barriendo es polvo. Entonces, como esa no se puede barrer, entonces ahí la dejamos. ¿Listo? Sin barrer. Entonces, por eso decimos cuántos son. Tenemos que buscar cuánto es la zona, el área que no se barre dentro del municipio. ¿Listo? O los kilómetros, mejor dicho, los kilómetros lineales que no se barren. Lo otro es todos los municipios, todos, enteritos, todos, toditicos, todos, van a tener ¿qué? Van a tener cestas públicas instaladas, ¿cierto? ¿Cómo así que cestas públicas instaladas? Sí, o sea, pues esas que están dentro de los postes. Algunos municipios no tienen esas cestas, sino que tienen puntos ecológicos. Entonces, ¿qué es lo que sacamos? ¿Cuántos son la cantidad de unidades que se tienen por kilómetro cuadrado? ¿Qué es que no tienen? Solamente nos dicen cuánto es cuántas canecas se tienen dentro del casco urbano. O sea, pues, no de las casas, sino pues públicas. Entonces, pues muy sencillo. Pues yo simplemente me voy para acá. Venga, busquemos por acá. Entonces, por decir algo, voy a buscar Peque, área, casco urbano. Y nos debe de salir cuánto es el área dentro del casco urbano. Dentro del PEGIRS aparece esa área. Y con eso, entonces, simplemente hacemos la división. ¿Hacemos la división de qué? De cuántas canecas hay sobre el número de kilómetros cuadrados que tiene el municipio de Peque. ¿Listo? Con eso, entonces, terminamos la parte de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Pasemos, entonces, al de disposición final. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué tal? Es que ya lo empezamos a ver. Ya, pues la disposición final, aunque la vamos a empezar a ver en la próxima clase, quiero terminar hoy lo de PEGIRS de forma tal de que ya no nos quede faltando nada de ¿cómo se llama esto? Del seguimiento. ¿Listo? Entonces, la próxima semana hacen el laboratorio número 3, y esta semana, en el horario de clase, terminan esta revisión. ¿Listo? O sea, terminamos, ahorita terminan y ustedes empiezan a revisar, y lo mismo el viernes, terminamos y empiezan a revisar. De forma tal de que la próxima semana, les voy a dar para el viernes de la próxima semana, todos presentamos el PEGIRS. ¿Listo? Todos. O sea, aquí como somos poquiticos, entonces solamente el viernes. Todos vamos a presentar el PEGIRS y vamos a mostrar todos estos diferentes apartes que se tienen. Por eso les decía, ojo con esto, que esto lo vamos a ir haciendo durante el semestre, y por eso les daba pues como esos espacios. Profe, ¿por qué el viernes? Para que les dé más tiempo de revisar. No, pero yo el viernes tengo otra clase. ¿Cómo así? ¿A las 6 de la mañana? Sí. ¿Y cómo vas a...? ¡Ay, perdón! El jueves. A eso se refería. Ya. Qué pena, Cristian, si tenés toda la razón. Bueno, entonces, disposición final. Entonces, tipo de disposición final de los residuos generados en el área urbana. Si es relleno sanitario, entonces, por ejemplo, en el caso de Peque, es relleno sanitario. Cristina, ¿en qué municipio está? Cristina nos volvió a ir.
Es Daniela, profe. Daniela, ¿en qué municipio es que está? Yo Guatapé, profe. Listo, entonces Guatapé, tenemos Guatapé. Guatapé, vámonos por acá. Ah, ¿qué se me hizo? Guatapé. Entonces Guatapé tiene relleno sanitario. Hispania no tiene relleno sanitario, pero lo lleva hacia un punto que es un relleno sanitario. Entonces acá relleno sanitario. Clase de sitio de disposición final, si es regional o municipal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir regional? Regional es si van si van 2 o más municipios a depositar en ese relleno sanitario. ¿Listo? Si van 2 o más municipios. En el caso de Peque o en el caso de Guatapé, pues son rellenos sanitarios no regionales, es un relleno sanitario municipal. En el caso de Hispania, a donde vaya, es un relleno sanitario regional. Vamos a ver, ustedes van a buscar ahí si se tiene la autorización ambiental, o sea, la licencia, ¿cierto? La licencia. Y el tiempo de vida útil que le falta al relleno sanitario. Acá, esto es un viejo conocido de nosotros, porcentaje de residuos sólidos dispuestos. ¿A qué va a ser igual la cantidad de residuos sólidos dispuestos? Al total generado, ¿cierto? Al total de residuos que entran al relleno sanitario sobre el porcentaje, sobre la cantidad de residuos sólidos generados por 100. Y eso me da realmente cuánto de lo que se genera pasa a disposición final. Dentro del PEGIRS también debe de aparecer cuál es el volumen de lixiviados vertidos, el volumen de lixiviados tratados y cuál es el porcentaje de eficiencia de remoción de esos lixiviados, ¿cierto? ¿Cómo se hace el manejo de gases? Este sí no nos aplica porque estos son para municipios de categoría especial y primera categoría, ¿cierto? Que son cuántas son las toneladas de dióxido de carbono equivalente que arrojan al año el relleno sanitario. Esta partecita la vamos a ver nosotros, ¿listo? Miren que aquí nos dicen es porcentaje de remoción del tipo de contaminante, más no todo eso. Nosotros, ¿a qué vamos a llegar en la parte de disposición final? Nosotros vamos a calcular el volumen de lixiviados y las toneladas de dióxido que se generan. Esto nosotros lo vamos a calcular acá. Pero no vamos a decir cuál es el tratamiento, porque si yo ya voy a hacer un tratamiento de estas aguas industriales, entonces eso sería entonces ¿para quién? Para todo lo que tiene que ver con la asignatura de gestión de aguas o aguas residuales, y lo mismo acá con calidad del aire. Listo. Entonces miren que este es muy sencillito, pues esperemos que aparezca dentro del PEGIS. Esto es difícil, muy difícil, pero puede aparecer. Listo, puede aparecer. Porque lo que yo sí he visto por toda Antioquia, una vez hice un estudio acerca de pues con Cora Antioquia, de los diferentes municipios, pues no de todos los rellenos sanitarios, de los 80 rellenos sanitarios, de los rellenos sanitarios que se encuentran dentro de los 80 municipios de la jurisdicción de Cora Antioquia. Y lo que vimos es que pues prácticamente el único relleno sanitario que le hacían monitoreo de lixiviados y de gases era Pradera, del resto ninguno. Porque son muy pequeños, son muy pequeños. Profe, si esto no aparece en el PEGIRS, entonces no lo exponemos, ¿o qué? Mijo, eso no es culpa suya, ¿sí me entendés? O sea, ya es lo que vos tenés que decir, Cristian. No aparece, entonces están. O sea, vos como, si vos fueras Cora Antioquia, ¿cómo evaluarías ese PEGIRS? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué le devolverías al municipio? Y vos le decís, te falta esto, esto y esto y esto, y si lo aprobas o no lo aprobas. ¿Listo? Sería como ese. Estamos en este caso como, o sea, el municipio creó el PEGIRS y vos como autoridad ambiental vas a definir si lo aceptas o no. Y por último, hay uno que es, vea, hay dos que casi nunca aparecen. El de limpieza de playas, como les había dicho la clase anterior, y es porque definen playa y entonces no ven la parte ribereña y tiene que tener la parte ribereña, ¿cierto? Por ejemplo, Guatapé, en Guatapé no me pueden decir que no hay limpieza de playas, o
O sea, tampoco es, sino que eso le llaman pues playa, pero no es playa pues porque es una zona ribereña, porque al fin de cuentas están sobre el río Nare, el río Negro y el río Nare. Pero, por ejemplo, Hispania, no me acuerdo cómo es que se llama el río que pasa por el lado. ¿Vos sos de Hispania, Cristian? No, ¿o fue que encontraste ese Pejís? No, yo no soy de allá, profe. Ah, bueno. Pero hay un río que pasa por ahí por el lado, que como les digo, no lo conozco. Entonces, por eso. Pero bueno, entonces, lo que es ese y este otro casi nunca aparece. ¿Qué es cuál? El plan de gestión del riesgo. Listo. Recuerden, ustedes tienen una materia, creo que es electiva, que es gestión de riesgo, ¿cierto? Y hay una especialización en el Colma que es también acerca de qué? De gestión del riesgo. Entonces, acá lo que nos dice es identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que incluyan cuantificación de posible de daños e impacto sobre la prestación del servicio de aseo y la definición del riesgo mitigable. Entonces, condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, posibles daños cuantificables y riesgo mitigable. ¿Listo? Entonces, fijémonos si dentro del PEGIS hay un plan de gestión del riesgo. ¿Listo? Con eso, entonces, con esto terminamos, entonces, la parte ¿de qué? La parte de todo lo que tiene que ver con el PEGIS. ¿Listo? La próxima clase, entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 40 minutos que faltan? En estos 40 minutos que faltan, vamos a revisar, alcanzar a revisar estos tres. ¿Listo? Lo que se pueda hoy. Lo que no se pueda, lo continuamos el viernes. Miren que, o sea, es una nota para calificar, pero la próxima semana, porque la próxima semana sería la entrega. Pero les estoy dando este espacio en clase para que ustedes terminen de revisar esto. Profe, ¿Qué hubo, mijo? este archito de Word no lo puede enviar por favor al correo. Sí, claro, de una. Listo, gracias. Y entonces, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Esperen a ver, yo... De una vez, para que no se me olvide, se los voy a reenviar ya. Y así entonces terminamos esta parte. Ya que nos quedaría faltando entonces, ay, no he calificado los exámenes del otro salón. Nos quedaría faltando simple y llanamente el laboratorio número 3, que el laboratorio número 3 pues lo terminan la próxima semana. Y con eso entonces terminamos ¿qué? Terminamos todo lo que tiene que ver con seguimiento. Porque, pues no me acuerdo la fecha, pero yo creo que les había dicho que para el 20 yo ya les entregaba todo, o el 15. Profe, y el laboratorio 3, eso no era la entrevista a los del carro recolector. La entrevista, Sí, pero ya después de la entrevista hay otro pedacito que explico el viernes. ¿Listo? La medición de tiempo. Y con eso, entonces terminamos el seguimiento, porque sí, yo creo que había quedado, porque la próxima semana hacemos lo que tiene que ver con PEGIRS. Con lo que tiene que ver con PEGIRS, hacen ustedes el cálculo del laboratorio número 3, me lo entregan a la otra semana, y el 20 de mayo les estoy entregando la nota de seguimiento, a más tardar. ¿Listo? ¿Qué habíamos quedado? ¿Que para cuándo? No recuerdo para cuándo habíamos quedado, si alguien lo tiene por ahí. Si es tan amable. ¿Dónde está esto? Profe, pues de seguimiento tengo el 21 de mayo. Ah, listo, perfecto. Entonces, no, entonces apenas me da, o sea, con eso nos daría. Entonces, miren pues, viernes 7, entrega de puesta en común y entrega de PEGIR. Viernes 14, entrega de laboratorio número 3, a más tardar. Y el 21 les entrego yo la nota. Así quedamos súper bien.
Y así nos vamos con lo que tiene que ver con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo encontré. Con el seguimiento y cómo habíamos quedado que iba a quedar estructurado la asignatura. Listo. Ahí se los envío entonces. De todas maneras, ahorita más tarde entonces subo la clase a YouTube. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno,